buenas noches, ¿cómo están amigos? Saludos desde el set central de Línea de Fuego. Estamos ya listos para arrancar esta nueva jornada. Hoy, martes 6 de enero, día de la Bajada de Reyes. Se acabó prácticamente la fiesta de la Navidad. Hasta la próxima Navidad 2015. Estamos en este año 2015, cuando Línea de Fuego cumple 10 años ininterrumpidos en el aire. Bueno, sin duda alguna, mucho tiempo, ¿verdad? Mucho tiempo. Relevo, por favor. Bueno, la noticia que sigue cubriéndose en todos los medios, ya no solamente en el Perú, en Bolivia, gran parte de América Latina, es el caso de este prófugo de la justicia, Belaún del Ocio, Martín, que si está en Bolivia, que no está en Bolivia, que si se presenta, que si no se presenta. El viernes el CONARE, o la CONARE, la Comisión Nacional de Refugiados, decide su suerte, que va al Poder Judicial, que no va al Poder Judicial, que puede salir, en fin. Cada quien cuenta su propia historia y es algo que nos mantiene ocupados. Vea usted, ya nos hemos olvidado de todo prácticamente. Todos los temas de importancia han pasado a un segundo, tercer y cuarto plano. El tema es Martín Belaúnde y qué buena forma de empezar el año. Pero yo lo menciono así, hay otros temas de mucha más importancia que compartir con ustedes esta noche. Por ejemplo, una habilísima jugada, yo no sé cómo le han hecho, pero una muy hábil jugada de muñeca, yo no sé si solo de la presidenta del Congreso, Ana María Solórzano, o de su equipo de asesores, pero de manera sorpresiva, el día de hoy salió prácticamente con una sonrisa que evidenciaba que perfectamente manejó el tema del Congreso de la República y, bueno, tiene todavía oxígeno, tiene un tiempo necesario como para poder ver la próxima sesión del Pleno o de la Comisión Permanente. Para hoy estaba citado en efecto la reunión de la Junta de Portavoces y todos se suponía que iban con el sable desenvainado. Y se supone que la mayor cantidad de bancadas, 7, 8 bancadas de las 9 existentes, iban ya con la decisión de pedirle a la presidenta del Congreso que convoque de urgencia a una sesión del Pleno o que de inmediato convoque a la sesión de la Comisión Permanente. Y se sabía que para la convocatoria que soliciten los congresistas requieren de 78 votos. Hoy se contaron en total más o menos entre las bancadas. Increíble, pero cierto, aunque usted no lo crea, no llegaban a 22 votos. No llegaban a 22 votos, es decir, algo pasó, una habilísima jugada de laboratorio de esas jugadas de muñeca que se hacen en el Poder Legislativo y de alguna forma salió tranquila las cosas. Que la mayoría por unanimidad, perdón, no por mayoría, por unanimidad la Junta de Portavoces decidió que la sesión próxima de la Comisión Permanente aborde el tema de la ley de el empleo juvenil, sí, pero ya ha adelantado la presidenta del Congreso, Ana María Solórzano, que primero tendrá que publicarse el reglamento. Y en el Ministerio de Trabajo están corriendo contra el reloj, están corriendo prácticamente a marcha forzada porque están terminando de elaborar el reglamento, lo van a publicar, van a empezar a debatir. Los jóvenes que se supone son los que están marchando para el 15 han anunciado la cuarta marcha. Como que va perdiendo fuerza, no lo sé. Yo no quiero adelantar absolutamente nada, pero vale la pena destacar esa habilísima jugada de laboratorio que se dio el día de hoy. 4 horas duró la sesión de la Comisión Permanente y que ha terminado señalando que se verán los proyectos de la Ley Laboral Juvenil. Vamos a un tema local, más que local, regional diríamos. Esta noche, y vamos a ver si me puede acompañar una cámara, por favor, si usted lo dispone, señor director. Ojalá se pueda. Vamos, esta noche, de una manera mucho más organizada, mucho más elaborada, diría incluso un poco más seria, la alta dirección del gobierno regional de Arequipa, que dirige Yamila Osorio, ha entregado a los medios de comunicación un documento en el cual se dan a conocer formalmente los primeros 36 nombres de los funcionarios que ya oficialmente han sido designados. Lástima que no vaya a poder poner en pantalla, voy a ver si la cámara puede tomarlos algunos,
rápidamente, no sé si me alcanza el tiempo para leer los 36 nombres, pero bueno, gerente general regional, ingeniero Edmer Trujillo Mori, va a ser un poco complicado. Bueno, sede central, secretario general, abogado José Luis Rodríguez Silva, jefe de oficina regional de asesoría jurídica, abogado Marco Antonio Revilla Huaraca, jefe de la oficina regional de administración, el CPC Juan Cancio Vega Pimentel, el jefe de recursos humanos Raimundo Edgardo Rosales Martínez, jefa de logística y patrimonio, hay varias mujeres en la lista, Vilma Pimentel Cabañas, jefa de contabilidad CPC Agustina Cristina Sánchez Cuentas, jefa de tesorería, matriarcado completo, Justa Rufina Mamani Palomino, gerente regional de infraestructura, el ingeniero Luis Dadín Muñoz Medina, subgerente de formulación de proyectos Mario Rubén Calderón Valencia, subgerente de ejecución de proyectos Edwin Uber Cáceres Alpaca, subgerente de supervisión y liquidación de proyectos César Augusto Ramos Zamora, subgerente de equipo mecánico Rebellino Orihuela Banda, jefe de la oficina de planeamiento, presupuesto y ordenamiento territorial Salomón Ramiro Quispe Yanqui, jefe de la oficina de planeamiento y desarrollo institucional Clara Milusca Zabaleta Lazo, oficina de programación de inversiones OPI María del Carmen Mendívil Colpaert, jefe de ordenamiento territorial Yulex Renato Rojas Quesada, jefe de presupuesto y tributación Inés Abarca Salas de Hinojosa, gerente regional de salud Edwin Bengoa Feria, gerente regional de educación Jorge Luis Choquemamani, directora de la UGEL Sur Cecilia Alejandrina Jarita Padilla, directora de la UGEL Arequipa Norte Silvia Dolores Quispe Flores, gerente regional de agricultura Mirko Avendaño Quevedo, gerente regional de producción Jorge Luis Rivera Quirós, gerente regional de energía y minas Gladys Azucena Márquez Chanamé, gerente del ARMA Zacarías Madariaga Coaquira, gerente regional de trabajo y promoción del empleo Milagros Leonor Copa Medina, hay algunos nombres más todavía, gerente de transportes y comunicaciones José Edwin Gamarra Vázquez, gerente de vivienda, construcción y saneamiento Mariela Ketty Dueñas Silva, el gerente del proyecto especial Majesiguas Isaac Eduardo Martínez González, jefe de Copasa María Angélica Salinas Valencia, gestión y prevención de conflictos César Huamantuma Alarcón, asesores de la presidencia Juan Carlos Agramonte Mostajo, Víctor Hugo Rivera Chávez, continúa José Muñoz Delgado y Walter Salas Ra. Son los 4 asesores de la presidencia. Por lo menos entonces ya se tiene el cuadro completo de los principales 36 cargos que tiene. Luego vienen las otras jefaturas. Por lo pronto, lo que ha trascendido, aun cuando no hay una relación directa todavía con el gobierno regional, pero ha trascendido de manera extraoficial que la decisión de la presidenta, obviamente no podía ser de otra manera, es respetar que haya sectores que han mostrado su oposición, por ejemplo, al nombramiento del doctor Edwin Bengoa Feria, no puede ser, y que se ha salido, ha tenido conflictos. Claro que hay conflictos, al final para hacer tortillas se tienen que romper huevos. Y lo propio con el caso del gerente regional de educación. Ha señalado además que, y está en la nota de prensa, que los gerentes estarán en constante y permanente evaluación. Creo que es lo más importante. Lo sorpresivo ha sido que incluso la propia presidenta de Conrede ha salido ya un poco cambiando el tono de su expresión, porque no sé si han tomado en cuenta las ternas o no, pero en fin, el tema pasa porque la decisión ha sido tomada y por lo mismo la situación ya está oreada y sacramentada. Mañana a las, ¿a qué hora es esto? 11 de la mañana, en Lima, en la sede central del Tribunal Constitucional, el doctor Óscar Urbiolani jurará el cargo de presidente del Tribunal Constitucional. La ceremonia contará seguramente con la presencia del presidente de la República, juramentará además el vicepresidente, el director del Centro de Altos Estudios Constitucionales, entre otros. Hay varias cosas que se quedan de verdad en el marco de la jornada de hoy, pero el tiempo en televisión es cortísimo. Tenemos que hacer la primera pausa. Esta noche tenemos un par de entrevistas sumamente exclusivas e interesantes por lo demás.
Está con nosotros el general de división de Ejército Peruano en situación de retiro, Leonel Cabrera Pino, expresidente del Comando Conjunto de la Fuerza Armada, y también el doctor Francisco Carrión Romero, expresidente de la Corte Superior de Justicia de Arequipa. Con ellos esta noche será especial. Regresamos. Muy bien, vamos a lo anunciado. Esta noche vamos a realizar una entrevista que les cuento, de verdad, puede parecer anecdótico, pero es real. Esta entrevista la teníamos planificada hace ¿cuánto tiempo? ¿Un año atrás más o menos? Creo que sí. Casi un año atrás. Sí, cuando estaba acá en la... Exactamente, casi un año atrás la teníamos, y es así como se dan las cosas en realidad. Hay cosas, cómo se tejen, cómo se arman, lo de las entrevistas y la presentación de nuestros invitados en línea de fuego, que algunos hay que esperar con el tiempo suficiente y necesario. Y en el caso del general Leonel Cabrera, doble razón, porque salía de una responsabilidad en la región militar del sur y de inmediato tenía que pasar a una de mayor peso, que es el de ser presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, que sin duda creo que es la aspiración de todo hombre que entra al ejército, a la Escuela Militar de Chorrillos, con algunas particularidades, como por ejemplo me comentaban el día de hoy, el caso del general Leonel Cabrera, a quien voy a presentar en esta noche en exclusiva, la primera entrevista que nos brinda en toda su larga vida militar. General, buenas noches, bienvenido. Gracias, Freddy. Te agradezco la oportunidad que me das para saludar a mis amigos, a mis paisanos de esta hermosa tierra de los volcanes y sobre todo estar aquí en este set, ¿no? Dándome esa oportunidad de poder llegar a los televidentes de tu programa, que es creo que uno de los más vistos en Arequipa. Muchas gracias, general. Leonel Cabrera empezó, ¿desde dónde en el ejército? ¿Desde soldado? De hace mucho tiempo atrás, efectivamente. ¿Cómo empieza Leonel Cabrera? Bueno, es una historia un poco larga y yo sé que el tiempo... Puntual. Terminé secundaria, bueno, con todas las ¿cómo se llaman? Necesidades que se producen y me presenté al ejército como soldado en los cuerpos de tropa, donde estuve casi... ¿En dónde? En Lima, ¿no? Yo tenía la aspiración siempre de postular, los recursos no eran los necesarios en ese tiempo para mis padres, teníamos varios hermanos, así es que decidí entrar de voluntario a las unidades de tropa en Lima y de ahí me preparé y entré a la escuela militar, ¿no? Entonces, o sea, pero primero entra como soldado. Sí, efectivamente. Como soldado yo tenía algunas ventajas, algunos beneficios, tenía ya una propina que podía ahorrar, podía salir a estudiar y prepararme para el ingreso y lógicamente con... Pero la meta suya era llegar a la Escuela Militar de Chorrillos. Sí, ¿no? Eso sí lo tenía claro, ¿no? Yo creo que yo sabía que era mi única salida, el estudio, por cualquier manera, y en este caso elegí la Fuerza Armada, el Ejército, ¿no? ¿Promoción? 1 de enero 77. 1977, entré en el 74, así que hoy en día prácticamente tengo casi 44 años como... 44 años vistiendo el uniforme de la patria, como se le dice. Sí, 38 años como oficial, de los cuales 18 como general, y 4 años en la escuela militar, 2 años en los cuerpos de tropa. Yo creo que esto es una vida, Freddy. Una vida completa, pero una carrera que ha estado marcada primero por la dedicación, el esfuerzo, el coraje de salir adelante a pesar de todo, de las dificultades, y llegar finalmente a ese lugar. Es cierto que todo egresado de la Escuela Militar de Chorrillos lo que aspira es llegar a ese puesto del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Yo creo que la aspiración la vamos tomando en el camino, ¿no? La máxima aspiración para mí, cuando yo me gradué y pasé por la Escuela de Comando, donde prácticamente me recibí como un soldado de verdad, ¿no? Mi máxima aspiración era llegar a comandar un batallón en operaciones. Lo máximo que quiero hacer como soldado, tener a mi cargo 600 hombres y comandarlos en operaciones. Pero fue pasando el tiempo y bueno, las cosas se presentaron de esa manera. Comandé una división en operaciones, comandé después la Fuerza Armada, ¿no? Entonces, no es que uno desde cuando uno
sale de la escuela militar y quiere ser general, pero hay muchas cosas que se dan en el camino. Ahora, un militar que sale de la escuela militar de Chorrillos, por lo general sabe que tiene una responsabilidad, pero no sabe qué lugares va a visitar o a dónde va a llegar. ¿A dónde llegó? ¿Estuvo Leonel Cabrera dónde? En la zona de emergencia. ¿Estuvo en la Cordillera Cóndor? Sí. Bueno, otra de las cosas que me gustaría que lo comente él, porque yo recién me he enterado de esto, estuvo también aquella célebre fecha del rescate de los rehenes en la residencia de la Embajada de Japón. Efectivamente, sí. Bueno, la ventaja de haber de repente nacido en estas generaciones, lógicamente me permitió participar en los años más difíciles que hemos tenido en los últimos 50 años, creo, en la vida republicana. Primero que pasamos por los casi 30 años de guerra, de lucha interna, que he pasado 2, 3, hasta 5 veces por razones de emergencia. ¿Contra el terrorismo? Contra el terrorismo, de los años 80, los 90, los 2000, los hemos combatido. Estuve en la guerra con el Ecuador, en la Cordillera del Cóndor, después... En esa época era presidente de la República Fernando Belaúnde. Claro, por supuesto que sí. Entonces estuvimos en las operaciones de la Cordillera del 81, después entramos a la época del terrorismo a nivel nacional, y, lógicamente estuve casi en todas las zonas. Posteriormente vino el problema de Chavín de Huántar, donde tuve también la oportunidad de estar comandando el Grupo Alfa en la primera planta de la embajada. ¿Qué cosa era, general, qué cosa era el Grupo Alfa? Bueno, la fuerza de intervención para poder rescatar a los rehenes estaba dividida en 2 grupos, aparte de los grupos francotiradores, ¿no? El grupo de asalto, que está el Grupo Alfa y el Delta. El Alfa estaba a cargo de la primera planta y el Delta, que estaba a cargo de la segunda planta. ¿Cuántos hombres eran en el grupo? Éramos 140 hombres, en el grupo de 84. Entonces, 84 hombres. Sí. Es cierto que el operativo de del rescate de la residencia se empieza a planificar casi desde el día siguiente de la toma. Efectivamente, ¿no? Los terroristas tomaron la embajada ese día. Yo estaba en la escuela de comando como subdirector. Se reúnen las fuerzas. Subdirector de escuela de comandos. Era comandante, subdirector de escuela de comandos, así que el director estaba de vacaciones en Estados Unidos, entonces me llamaron porque estaba en la escuela de comandos, era la crema innata de las fuerzas especiales. Entonces formamos el primer grupo y en la noche teníamos una patrulla en condición de intervenir, ¿no? Entonces al día siguiente... Perdón, ¿tenían una patrulla en condición de intervenir? De intervenir, depende de la decisión política. ¿El grupo humano estaba preparado? Teníamos un grupo de la Escuela de Comandos y un grupo del Batallón de Comando 19. Entonces, o sea, podían perfectamente 2 fuerzas que estaban en condiciones de poder intervenir, sí que nos daban la orden, ¿no? Pero era un poco complicada porque teníamos más de 500 rehenes, entonces entrar a una patrulla para recuperar 500 rehenes era difícil. Yo supongo que para un soldado, para un oficial que tiene esa responsabilidad, y en esa época recuerdo haber visto muchísimo la famosa película Victoria en Entebbe. Lo primero que se les venía era o el rescate de la película Victoria en Entebbe o el caso de los deportistas en Alemania. Así es. ¿No es cierto? Claro, que eran los 2 referentes. 2 referentes bastante complicados, muy elaborados, con mucha preparación. Pero después se opta por construir una réplica. Exacto, ¿no? Las cosas se fueron dando de acuerdo a la situación. Primero empezaron a liberar un poco de rehenes y quedaron al final los 72 rehenes que quedó hasta el final. Nosotros fuimos entrenando inicialmente en una maqueta, en un patio. Después construimos más o menos los locales de acuerdo a los planos que teníamos con AAA. Después de eso pasamos ya solicitamos, como se iba avanzando el tiempo, que se construya un poco la primera planta. Casi la réplica exacta. La réplica, primero la segunda planta donde estaban los rehenes, entonces primero se construyeron por separado y al final juntamos, por el tiempo que iba pasando, se juntó la primera y la segunda planta y terminamos con la residencia completa y el entrenamiento fue completo, ¿no? Vivían a tiempo completo ahí prácticamente. Indudablemente, ¿no? Sí, tanto los civiles, porque fueron traídos. Le comento esto, general, porque yo he conversado con mucha gente que ha estado ahí dentro del túnel, en diferentes posiciones. Los civiles que vinieron para hacer el túnel, los militares que estaban preparándose, es decir, todo un trabajo impresionante. Es algo que
debe haber marcado su vida prácticamente. Bueno, fueron 126 días prácticamente de entrenamiento, de elaboración. Efectivamente vinieron los mineros, terminaron los túneles, por suerte me nombraron director de la escuela de paracaidistas y yo los tenía en la escuela de paracaidistas, tenía mucha dificultad en mantenerlos sin que salga la información, porque era todo un caso. De ahí tuvieron que desplazar a otro sitio, al último terminaron por Puno, sí. Para evitar que haga un tour, para mantener el secreto de la operación. Permítame hacer una pausa, estamos con el general de División de Ejército Peruano, ahora ya en situación de retiro, vistiendo ya de civil, el general Leonel Cabrera. Vamos a regresar con él. Más adelante, el expresidente de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, con otra historia sumamente interesante. Regresamos aquí en Línea de Fuego. Seguimos con el general Leonel Cabrera, expresidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Tenemos que acortar la historia, me pasaría conversando seguramente horas, días íntegros, y seguramente podríamos conocer muchos más detalles que alguna vez seguramente se le iremos preguntando. Pero después regresa, el general Leonel Cabrera regresa a su tierra para comandar la región militar del sur. ¿Qué se siente cuando un arequipeño regresa a su tierra para comandar esta región? Bueno, como dice a veces, nadie es profeta en su tierra, ¿no? Eso. Entonces, bueno, los años de repente oficial subalterno, oficial superior, un poco yo de regresar a vivir a mi tierra, pero ya estando casi a las finales de mi carrera, dije, no, yo tengo que regresar a mi tierra, tengo que, toda la experiencia que he podido ganar en todo el país y afuera, de alguna manera lo tengo que volcar, ¿no? Y también llegué a una situación que tú la conoces muy bien, lo que estaba pasando con el sur, ¿no? Entonces llegó un momento bastante difícil, pero tuve esa receptividad de mi pueblo, que fue fantástico. Creo que lo mejor de mi carrera fue venir a servir al equipo de grado general. Y estoy agradecidísimo, no solamente a los amigos, a los compañeros, sino que cuando en un momento de dificultad convoqué a los recursos humanos, que era lo más importante, tenía más de 1000 universitarios los fines de semana capacitándolos o entrenándolos, no solamente acá en Arequipa, en Moquegua, en Tacna, en Cusco, en Puno, en Madre de Dios, no solamente universitarios, profesionales. Hay muchos seguramente que deben recordar que hemos pasado como 2, 3 días en San José, día y noche, un fin de semana completo con profesionales, ¿no? O sea, yo creo que llegamos a convocar una cantidad de gente y una corriente de opinión muy favorable por este tema, ¿no? Gracias a Dios no llegó a más, pero se involucró mucha gente. Yo agradezco muchísimo a la región, por ejemplo, al presidente del gobierno regional del equipo Moquegua y Tacna, que se involucraron bastante en el problema de lo que fue seguridad. Ahora, sé que el tema es complicado y hay que tocarlo con pinzas, pero es inevitable. Hoy día, ya con toda la tecnología, incluso las comunicaciones, es muy fácil entrar a la página de Infodefensa y uno tiene toda la información, ya no es un secreto de Estado lo que está pasando. Pero siempre se ha dicho, y se lo pregunto a un soldado, se lo pregunto a un militar y se lo pregunto a quien fue presidente del Comando Conjunto de la Fuerza Armada, siempre se ha dicho, y nosotros los civiles nos hemos quedado con esa idea de que el único espacio-tiempo en el que realmente se implementó el ejército fue durante el gobierno de Velasco. Después de esa época del gobierno del general Velasco Alvarado, recién en los últimos años se ha vuelto a repotenciar de manera que se ha recuperado el equilibrio. ¿Esto es cierto? Bueno, yo tengo que agradecer en este momento la decisión del presidente de la República, porque creo que después, como yo lo manifesté en mi discurso de salida, después de los 70, en este periodo, en este gobierno, es que se ha vuelto a retomar realmente la capacidad operativa de la fuerza, ¿no? Tanto de nuestra Marina de Guerra, de nuestra Fuerza Aérea y del Ejército. Nosotros pasamos por una lucha de casi 30 años, una lucha interna, sí. Y todo el material que lo tuvimos con el general Velasco entró en un desgaste, ya quedó prolongado, ¿no? Y era necesario, por eso que cuando yo vine a comandar la región militar del sur me encontré con una serie de dificultades logísticas. Entonces yo fui y hablé con el señor presidente de la República, hablé con el Consejo de Seguridad y también hablé en el Congreso. Les hice una exposición cuál era nuestra situación y lo que necesitaba realmente la Fuerza Armada, ¿no? Yo creo que se tomó conciencia y hoy en día estamos viendo una recuperación bastante acelerada y yo creo que esta decisión
del gobierno es sumamente interesante, no por nosotros la Fuerza Armada, sino para todo el país, porque es la Fuerza Armada que necesita nuestro país para defender todo lo que tenemos, ¿no? Yo creo que tenemos un potencial inmenso y si no tenemos una Fuerza Armada capaz de poder defender lo que tenemos, yo creo que no sobre todo en esta región del sur, la región de Hierro. Ahora, en los últimos años se han hecho una serie de compras, desde satélite, el satélite francés, hasta equipamiento para la tropa, vehículos, se ha hecho un convenio con Rusia, se va a fabricar acá en La Joya los helicópteros, se va a hacer una especie de hangar, no sé cómo lo llaman ustedes. Es un centro de mantenimiento de helicópteros. Centro de mantenimiento. Y es no solamente para Latinoamérica, vamos a tener el mejor centro de mantenimiento de helicópteros de rusos acá en Arequipa, en La Joya. Y eso lo vamos a tener en 2016. La primera piedra la vamos a poner en febrero. Una pregunta chiquitita que sí me va a ayudar un poco a vislumbrar el panorama futuro, general Cabrera. Literalmente ya se han instalado en La Joya. ¿Puede coexistir, y se lo pregunto a un soldado, puede coexistir en el área de La Joya todo un sistema militar como el que está instalándose con un aeropuerto civil? Bueno, yo creo que habría que analizar un poco con los otros países. Hay muchos aeropuertos que son mixtos, civil-militar. Entonces yo no... Bueno, es una manera ya personal como ciudadano, claro, como ciudadano, ¿no? Entonces, si tenemos una infraestructura que se puede adecuar con pocos recursos, ¿por qué no emplearla, no? Yo creo que hoy en día más la apertura, el libro blanco de la defensa, entonces Muchos hablan del libro blanco. ¿Qué es el libro blanco de la defensa? Es la transparencia de la Fuerza Armada que tiene cada país, qué es lo que tiene, qué es lo que dispone, cuál es el manejo en sí y los gastos militares más que todo, ¿no? Entonces sabemos qué es lo que tenemos cada uno y no tenemos sorpresas. Se supone que un poco ya se apertura, es la confianza mutua que debe haber entre los países, ¿no? Fragatas, barcos de investigación, vehículos portatropas, es decir, armamento ligero. Se ha hecho una compra multimillonaria realmente por parte del Perú. No tanto, digamos, multimillonaria, ¿no? Pero en comparación a lo que teníamos, ¿qué teníamos en el 80, en el 90? Indudablemente, ¿no? Pero yo creo que era necesario, es que ¿cuánto tiempo se dejó de comprar? O sea, se dejó de invertir en lo que es defensa. Esto es una inversión. Entonces, lógicamente, ahora cuesta poder levantarlo, lo que si se hubiese dado un upgrade y se hubiese levantado cada cierto tiempo, no tendríamos que a última hora tratar de mantener. Esperemos que los sucesivos gobiernos piensen realmente en la Fuerza Armada y mantengan la capacidad operativa, el nivel que debe tener nuestro país, ¿no? Usted es infante. Afirmativo. Usted es infante. Sí, efectivamente. La Fuerza Aérea también ha sido repotenciada enormemente. No, indudablemente, ¿no? Hoy nuestra Fuerza Aérea ha sido repotenciada con los aviones de combate, se le ha implementado helicópteros, estamos comprando ahorita 24 helicópteros para la ¿Han llegado yo creo 8? La del ejército, ya llegaron 8 helicópteros, vamos a tener una capacidad que nos va a permitir una movilidad tremenda, o sea, para la pacificación en el Braille, lógicamente. Incluso para volar a esa altura, 4.200 metros, para poder entrar y salir en condiciones difíciles. Efectivamente, ¿no? Estos helicópteros tienen una mayor potencia, los motores que pueden trabajar a más de 4.000 metros de altura, lo que antes teníamos cierta restricción. Pero no solamente para las operaciones militares, estos helicópteros nos permiten hacer movilidad para todo tipo de actividades, particularmente las acciones cívicas, problemas de desastres naturales, emergencias que se presenten en cualquier lugar. Entonces, ese es un medio que... Se han modernizado los sistemas de comunicación, se caen las redes de celulares, pero ustedes siguen manteniendo comunicación inalterable. Efectivamente, ¿no? Es parte del comando y control que tenemos que tener para poder solucionar una serie de problemas que se puedan presentar, particularmente en desastres, ¿no? Y yo creo que es un aspecto importante y que nosotros tenemos organizada la Fuerza Armada para la primera respuesta. O sea que por ahí tenemos que trabajar mucho con los gobiernos regionales y ya la situación yo creo que ha cambiado bastante positivo y eso es lo que estamos haciendo para adelante, ¿no? Se nota no solamente la satisfacción, sino la tranquilidad en las palabras del general Leonel Cabrera, porque él ha estado en la presidencia del Comando Conjunto y él sabe, y obviamente por razones de seguridad muchas cosas jamás le va a mencionar, pero él sabe qué se ha logrado. Difícil preguntarle a un hombre que vistió durante toda su vida prácticamente el uniforme de la patria, ¿cuál es el futuro? ¿Simplemente el descanso, otras actividades, la vida académica, la vida política? ¿Qué le espera a usted? Bueno, yo creo que algo tengo que hacer. Recuerda que yo tengo 2 menores hijas de 4 y de 2 años, entonces todavía hay que seguir manteniéndose en la actividad mientras tenga todas las condiciones físicas y mentales operativas. Yo creo que tengo ¿Qué le gustaría hacer?
No, lo que siempre he hecho casi toda mi vida es servir al país, apoyar a la gente que más necesita. Yo creo que hemos hecho Ese es un tema que no lo hemos tocado y espero algún día lo toquemos, porque la parte social con la que usted ha llegado a diferentes lugares y que de manera silenciosa ha profundizado su vinculación, la del ejército con la población civil, ha hecho mucho bien a la ciudadanía. Y eso hay que reconocerlo. General Leonel Cabrera, le agradezco infinitamente por esta entrevista, la tenía pendiente, repito, hace casi más de un año atrás, pero se dio finalmente. Un honor haberlo recibido. Te agradezco, permíteme robarte un segundo para agradecer una vez más al presidente constitucional de la República que me dio el honor de comandar a la Fuerza Armada durante este año. Estoy satisfecho con lo que he trabajado y con los planes que estamos dejando para pacificar el BRAE y enrumbar la Fuerza Armada de acuerdo a los planes estratégicos. Yo estoy seguro que sí, y por eso lo decía esta mañana en la radio. Algún día se le reconocerán al presidente Ollanta muchas cosas que hoy día posiblemente no se le reconocen. Y un dato que me dieron, no sé si está confirmado, pero quien viene a comandar a la región militar del sur es otro arequipeño, me parece. Sí, efectivamente, es el general Nájar. Creo que este fin de semana debe estar acá. Qué bueno. Muy bien. General, felicidades, muchas gracias. Hasta cualquier otro momento. Gracias, Freddy. Tengo que hacer una pausa. Vamos al corte comercial. Regresamos rápidamente. Vamos, está con nosotros el expresidente de la Corte Superior de Justicia de Arequipa. A propósito, este programa íntegro se reproduce, se repite a la 1 de la madrugada y en 12 horas más está íntegramente completo el programa colgado en el YouTube para todos los internautas. Decía, está con nosotros el ahora expresidente de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, el doctor Francisco Carrión Romero, una persona más que un magistrado, más que un presidente, un amigo, y a quien mucha gente le ha reconocido, y por eso lo que quería al término de su mandato tenerlo aquí para hacer un balance de lo que ha sido este año y 8 meses de su gestión. Doctor Francisco Carrión, gracias por aceptar nuestra invitación, bienvenido. Freddy, muchas gracias, con todo gusto estar en tu programa. Un enorme placer. El doctor Francisco Carrión asume la presidencia de la Corte Superior de Justicia de Arequipa en un momento en que la Administración de Justicia, la Corte Superior de Justicia, la presidencia de la Corte entraba como en un entredicho ante la opinión pública y había momentos de tensión, ¿cierto? Sí, en efecto, Freddy, nosotros tuvimos que hacer de que nuestra Corte, nuestros jueces, en su responsabilidad que tenemos frente a la comunidad, les mostremos en los siguientes días y meses que ocurrieron, que nosotros teníamos responsabilidad frente a nuestro actuar, respondíamos frente a lo que hacíamos. Y creo que esa ha sido permanentemente mi preocupación, hacer que nuestros usuarios, las personas que llevan sus problemas para que nosotros los atendamos, encuentren jueces honorables, jueces estudiosos, y jueces comprometidos con la justicia, ¿no? Ese fue el reto que asumimos y creo que a los 1 año y 8 meses, de alguna manera, hemos contribuido para dar esa imagen que siempre nuestra Corte debe en ese camino ir. Porque en la percepción, en la retina, en la piel del litigante, del ciudadano, siempre queda... Obviamente porque uno en un proceso uno gana y otro pierde necesariamente. Y siempre queda esa sensación de injusticia o por la demora o porque han habido malos manejos o por muchas cosas. Yo espero después de esta conversación en los días subsiguientes hacer la misma invitación porque la tiene formulada en su despacho el nuevo presidente de la Corte desde cuando fue elegido, tiene en su despacho nuestra invitación, espero se la hayan hecho conocer porque él ha sido presidente del organismo de control. Efectivamente. ¿No es cierto? Así. Y ha hecho declaraciones hoy que me parecen sumamente interesantes. Pero bueno, recuperada esta parte de normalidad, ¿cuánto en realidad corresponde al presidente de una Corte Superior de Justicia enrumbar el trabajo de toda una estructura en medio de la aglomeración de expedientes, el caos de administración de justicia, la falta muchas veces de infraestructura adecuada, entre otros? ¿Cuánto se puede hacer? Lo podemos hacer si es que trabajamos con nuestros magistrados y nuestros colaboradores judiciales, ¿no?
Si un presidente lo hace solo, quiere imponer las cosas, no tiene éxito. Nosotros lo que desde un comienzo hicimos era primero entender que para que los usuarios sientan que la Corte les sirve, teníamos que abordar cómo están nuestros trabajadores, ¿no? Entonces, inmediatamente nosotros hemos convocado 4 concursos públicos y hemos dado estabilidad a 78 trabajadores que estaban en los últimos tiempos en una inestabilidad, ¿no? Después también hemos hecho una medición del clima laboral. Vino acá un psicólogo de primera, José Ardiles, que hizo medición de cómo estaban nuestros servidores y jueces en todas las áreas. Ese ha sido un trabajo del 2013 y 2014. Hemos identificado cómo nos sentimos los trabajadores y frente a eso se han dado algunas pautas, algunas recomendaciones para afrontar eso. Entonces, esto era necesario. Y después, ¿qué hemos hecho? Hemos establecido sistemas muy interesantes. Tenemos un sistema de medición de la satisfacción del usuario. En las 16 ventanillas de atención al público, el usuario hoy día, desde el mes de agosto de este año, va y dice, hoy día me han atendido bien, aprieta un botón. Hoy día me han atendido muy mal, aprieta un botón. Inmediatamente eso aparece en un control de nuestro personal y hace un seguimiento. ¿Para qué? Para dar las recomendaciones del caso. Llamar al trabajador y decirle, mira, esto están diciendo. De alguna forma, el litigante, el usuario, el justiciable, como lo llaman ustedes, se siente, digamos, atendido, pero se siente parte del reclamo o de la aceptación. Exactamente, ¿no? Entonces, Johnny, nuestro nuevo presidente, ha de extenderlo a todas las ventanillas de nuestra Corte. Este es el primer sistema que se implanta a nivel nacional en una entidad pública. Ninguna entidad pública ha hecho eso. Las entidades, algunas privadas sí. Nosotros dijimos, lo hacemos, porque nos debemos a los usuarios. Los bancos lo están haciendo algunos. Por ejemplo, los bancos, algunos bancos lo hacen. Pero nosotros, a ver, nuestras encuestas nos dicen determinado resultado. Pongámonos a la encuesta y a la opinión de nuestros propios usuarios. Y eso nos sirve muchísimo, porque así los correctivos se aplican inmediatamente, ¿no? Entonces, en ese sentido de mejorar nuestra atención a los usuarios, por ejemplo, hemos establecido un sistema de seguimiento de sus escritos. Un usuario hoy día presenta un escrito, un recurso. El área administrativa y también el juez puede hacer seguimiento de ese escrito. ¿Qué tiempo se demoró? ¿Por qué se demoró? ¿Por qué no se atendió? O sea, hay un seguimiento. Eso lo estamos haciendo. Todo en pro de nuestro usuario, porque de esa manera nuestra imagen va a mejorar. Esa es la filosofía con la que ingresamos el año pasado, el año 2013 ya, no tanto el año pasado, el año 2013, y estamos en eso. Y hay otras actividades como hemos descentralizado los servicios, nos hemos ido en Cabaná, hemos descentralizado los servicios que tenemos aquí en Arequipa. Ahora ya no es necesario que venga un poblador de Cabaná, de Aplao, del Pedregal, de Chivay, ya no es necesario que venga, porque desde allí puede hacer seguimiento de su apelación. Actualmente, hoy día, le pregunto esto porque o leí mal, probablemente haya leído mal, no está totalmente en funcionamiento ese sistema y todavía tienen que venir hasta Arequipa para hacer un seguimiento. ¿Leí algo por el estilo? En esos lugares, que es Cabaná, Pedregal, Chivay, Aplao, sí pueden, desde allí ya lo hacen. Y próximamente debemos irnos a Mollendo, porque ya en Mollendo la banda ancha ya nos las han aprobado. Ah, correcto. Entonces, eso permite, por ejemplo, obtener certificados de antecedentes penales desde allá. Cualquier trámite desde allí. Entonces, ese tipo de cosas, nuestros usuarios se benefician. Por ejemplo, también la automatización del archivo. Hoy día ya el trabajo manual del archivo, la atención manual del archivo desapareció. Todo está automatizado. Entonces va el interesado, quiere saber de su expediente archivado. En 3 minutos sabe dónde está y al día siguiente se lo están trayendo. Antes eso demoraba una semana hasta 10 a 15 Porque había días. que buscar entre anaqueles y en cuadernos. Y en cuadernos. Entonces, todo esto, Freddy, cuando nosotros ascendemos, hablamos con nuestros colaboradores judiciales,
los comprometemos, los entusiasmamos en estos proyectos y se pusieron a trabajar. Y felizmente tenemos ya estos logros. Por ejemplo, también tenemos la notificación electrónica. Ese era un tema que era, de por sí se pedía a gritos ya prácticamente. Ya lo tenemos en el área penal, tenemos en el área laboral, tenemos que extenderlo al área de familia, al área civil, contencioso administrativa, pero eso ya viene, ¿no? Eso es lo que mi colega Johnny Cáceres, vamos a continuar trabajando y yo apoyando, porque yo estoy también a su lado. Es un trabajo en equipo en el que hemos realizado, estimado Freddy. Una cosa que sí me pareció interesante es que, por ejemplo, dentro de los casos de sanción que se han aplicado desde la ODECMA, ya no son casos necesariamente por actos de corrupción. ¿Ha bajado los niveles? Sí. Es más, en Arequipa han sido casos muy aislados, pero que se han perseguido y se han sancionado. Lo que más nosotros padecimos es el tema de la demora. Y el tema de la demora es por la carga procesal. De eso quiero hablar, doctor, casi digo presidente, doctor Carrión. Permítame hacer una pausa, por favor, lo interrumpo bruscamente porque sobre el tema de carga sí hay que hablar muchísimo más. Estamos con el expresidente de la Corte Superior de Justicia, el doctor Francisco Carrión, aquí en exclusiva en Línea de Fuego. El tema que abordó el doctor Francisco Carrión al cierre del bloque anterior, ese sí es grave, es delicadísimo. Doctor Carrión, hay una carga procesal muy pesada, según se ha podido conocer, 170.000 expedientes. ¿Qué significa esto? En curso, en trámite, significa que nosotros cada año recibimos más expedientes, porque la litigiosidad incrementa, el desarrollo económico de Arequipa lleva a la litigiosidad, ¿no? Entonces, eso se incrementa. Nuestras cortes no están preparadas en recursos para afrontar este crecimiento. Ese es un problema grave que, una vez más, desde este lugar, debemos de decir, y nuestro presidente ya de la Corte Suprema, el doctor Víctor Tricona, presidente de Raíz Arequipeña, así es, ¿no? Ya lo ha dicho en su discurso, ¿no? En presencia tanto del presidente Humala, Ollanta Humala, y Ana María Solórzano, nuestra presidenta del Congreso, ¿no? De que el presupuesto es fundamental para que la justicia en el Perú sea oportuna y no permite ese crecimiento de carga procesal. Ahora, la litigiosidad efectivamente se da en el Perú. Estaría evidenciando que la justicia que nació, me parece, como producto de esa evaluación, de ese estudio que se hizo con el Seriajus, con las etapas previas, esta fórmula que intentaba evitar que los procesos llegaran a los pasillos del Poder Judicial y que se solucionaran mediante juicios de conciliación, ¿ha fallado? ¿No ha funcionado? ¿La justicia conciliadora no funcionó? No ha funcionado. No ha funcionado, pero eso no quiere decir que el sistema está mal. Es que no ha funcionado porque no ha tenido el respaldo presupuestario, el respaldo institucional, porque, por ejemplo, en violencia familiar, Freddy, violencia familiar tiene que tener una atención oportuna, inmediata. Si la agresión no es atendida frente a la víctima en forma inmediata y al agresor se le ajusta, ¿no? Pero en el término de 2 o 3 días, si no es así, ya no tiene efectividad. Pero para eso se necesita primero restablecer la facultad conciliadora y después los centros de conciliación. Ya sé que nuestros fiscales, hoy día jueces, nuestros fiscales de familia, que son 4 fiscales de familia, ¿no? Entonces eso tiene que crecer y permitir que nuestros fiscales de familia concilien,
Hoy día el fiscal de familia no tiene la facultad porque se le ha retirado esa facultad de conciliación. Entonces la carga procesal en familia, 50% violencia familiar, cuando esa carga tiene que ser atendida y despachada inmediatamente. Y en este momento, por ejemplo, eso no ocurre. Otro tema es el Estado. El Estado es uno de nuestros demandados más grandes. Entonces, carga procesal. Y el mismo Estado genera carga procesal y está generando recursos y gastos. Pero no entregan los presupuestos. No entrega los presupuestos cuando en muchos casos el Estado, por ejemplo, frente a los pensionistas, el 70% de demandas se declaran fundadas. Entonces ya hemos dicho muchas veces que la ONP lo que hace es diferir la responsabilidad fiscal para más adelante por el presupuesto, pero tenemos a personas ancianas, mayores, que no es justo que en sus últimos años estén pasando eso. Eso continúa siendo un problema y debemos nosotros de enfrentarlo, Freddy. Doctor Carreón, ¿cómo explicarle a la ciudadanía que nos ve en este momento, cómo explicarle al litigante o al justiciable que ante un acto, pues no sé si en flagrancia o no, pero ante un acto delictivo, por esos pequeños detalles de procedimiento, de protocolo, le diría yo, simplemente el delincuente llega, es denunciado, está en la comisaría, pero de pronto a las pocas horas o está en la calle o a los pocos días o a los pocos meses está delinquiendo otra vez? ¿Qué está fallando? Eso está mejorando, Freddy. Miren, yo pienso que el actuar de nuestra Policía Nacional aquí en Arequipa es muy efectiva. Los periódicos salen, se produjeron determinados actos delictivos y a los 2, 3, 4 días se capturaron. Pasa a la Fiscalía. Ya la Fiscalía hoy día ya está mejorando. Lo que hace unos años se denunció, ¿no? Después de todo un operativo de captura, se iba y en Fiscalía se soltaba. Eso fue una mala experiencia inicial, pero hoy día debemos de decir... Con la aplicación del nuevo Código Procesal Penal. Con el nuevo Código Procesal Penal. Pero hoy día que ya nuestra Fiscalía tiene, por la exigencia de la realidad, un presupuesto por lo menos básico, hoy día sí. Ya no estamos viendo, ya no sentimos lo que sentíamos antes en el pasado, que se soltaba, ahora ya no. Ya la Fiscalía con nuestros jueces de investigación, ¿no? Ya están en una sintonía para impedir la impunidad de la delincuencia. Oye, se está mejorando. Hay una percepción y eso es positivo. Así tenía que suceder, porque toda reforma al comienzo tiene sus desafíos. Es un proceso. Es un proceso. En Chile, que estuvo 10 años antes que nosotros, se pasaron, exacto eso, una década completa ajustando detalles. Nosotros tenemos 5 años. Exacto. Y ya estamos mejorando, Freddy. Sí. ¿Qué herencia le deja usted a su sucesor, el doctor Cáceres? Bueno, debemos de decir que con Johnny Cáceres hemos venido trabajando estos proyectos. Tenían que haber trabajado juntos, al final de cuentas, el presidente de ODECO y usted, presidente de la Corte. De modo que ahora yo como paz presidente voy a seguir trabajando con él, apoyándolo, y Johnny, con todos estos proyectos que tenemos, vamos a seguir adelante, y él tiene innovaciones muy interesantes, ¿no? Que me parece que tenemos que apoyarlas y lo vamos a hacer, ¿no? Creo que hay una herencia de compromiso con la comunidad, ¿no? Primero, transparencia entre nuestra comunidad, ¿no? La comunidad representada, por ejemplo, por la opinión, nuestros periodistas, ¿no? Te cuento una cosa que me da mucha satisfacción y orgullo. Hemos llevado un curso en la Universidad Católica, tú sabes, ¿no? Tú sabes, y hoy día tenemos cronistas judiciales, estamos promoviendo una promoción. Que domina la terminología, que saben diferenciar los procesos, que ya no confundimos los términos, ni los plazos, ni los casos. Eso es sumamente interesante. Por ejemplo, ¿no? Y así como eso, hay un compromiso. Y vamos a seguir en esa brega. Y yo espero tener la misma receptividad que le he tenido durante todo este tiempo con usted. Por supuesto. Una sola llamada y el doctor estaba siempre con nosotros. Muchas gracias y espero lo mismo. A propósito, antes de despedirme, el agradecimiento, doctor. Esperamos estar en contacto permanente.
Espero que la próxima semana o la subsiguiente, dependiendo de su agenda, esté el flamante presidente de la Corte, el doctor Johnny Cáceres, y estoy esperando todavía la respuesta del presidente de la Junta de Fiscales. Hace por lo menos 4 meses, 5 meses, tiene pendiente una invitación nuestra sobre su despacho y espero que la tramite en este año. Eso es todo por hoy. Gracias. Buenas noches con ustedes. Hasta mañana.